ya que va a ser la primera sede de esta fiesta, que va a ser itinerante y que seguramente después, cuando se traslade a otros pueblos, se podrá hablar de cada uno de esos pueblos en profundidad. Yo aproveché la oportunidad de que la investigación sobre Candelaria, que tuve la oportunidad de realizar en la maestría de Cultura Guaraní Jesuítica en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional de Misiones, que fue mi tesis, podría ser aprovechada en esta oportunidad, pues es la primera vez que voy a hablar de ese trabajo, que espero que este año pueda ver la luz. Y en aquella oportunidad, cuando yo elegí el tema, ya hablaba de por qué lo elegía. Porque dentro de 4 años, Candelaria estará cumpliendo 400 años de su fundación. Y eso es algo que tenemos que avisorar y proyectarnos a ese 2027. Recuerdo hace unos años atrás cuando participábamos de los 400 años de Concepción, ¿sí? Con bombos y platillos festejó Concepción sus 400 años. Y allá fuimos. Espero que en el 2027 Candelaria también pueda festejar con bombos y platillos esos 400 años. Cuando yo entré al salón y vi esta obra de Valeria Garibotti, dije: Valeria desde el arte se me adelantó en la exposición histórica, porque esa obra de Valeria, a quien estimo muchísimo, resume lo que yo trataré de comunicarles en esta presentación. Voy a tratar de ser lo más breve posible, porque en atención a varios factores, el tiempo, el calor, ¿sí?, que agobia. Así que elegí el tema Candelaria hacia los 400 años y por supuesto me tengo que remontar allá a principios del siglo XVII, cuando la Compañía de Jesús funda la provincia jesuítica del Paraguay. Este es un mapa antiguo de la provincia jesuítica del Paraguay, sí, espero que lo puedan apreciar, y desde donde, desde Asunción, se comienza a planificar la ocupación de las áreas guaraníticas o de la región guaranítica, sobre todo las regiones de Guairá, Paraná, donde comienzan a fundarse los pueblos a partir de 1609. Esas dos regiones, Guairá y Paraná, van a permitir después que el padre Roque González de Santa Cruz pueda entrar a la tercera región a fundar pueblos, como es la zona del Uruguay y del Tapé. Nosotros tenemos Guairá al norte, la zona del Paraná, y había que atravesar lo que hoy es la provincia de Misiones para entrar al Uruguay y al Tapé, donde se decía que había mucha población que quería ser evangelizada. Y acá entramos a un personaje muy importante, que es Roque González de Santa Cruz. Candelaria tiene ese factor positivo. Ha sido fundada por el primer santo rioplatense, San Roque González de Santa Cruz. Yo aún recuerdo las palabras de Monseñor Jorge Kemmerer, que fue el impulsor de tanta obra jesuítica, cuando me decía: en algo hemos fallado. Tenemos un santo, pero ni siquiera le rezamos. San Roque González de Santa Cruz es milagroso. Y Candelaria debe su fundación a ese santo. Así que esta es, bueno, el emblemático retrato de Roque González. No había retratos en aquella época, así que es lo que tenemos. Y al lado, la imagen de la Virgen de Jamillú, que en realidad es la conquistadora, es la imagen que le dieron a Roque González y que la acompañó durante toda su tarea evangelizadora. Esta imagen de la Virgen, la pintada por un niño llamado Jamillú, está hoy en el complejo Udaondo, o sea, en el Museo de Luján, y fue pintada alrededor
1915 o 18 en Itapúa, en la reducción de Anunciación de Itapúa, donde hoy está Posadas. ¿Sí? Estos son detalles que por ahí desde lo patrimonial es bueno ir teniendo en cuenta, ¿no es cierto? Bueno, ¿por qué el San Roque González de Santa Cruz es tan importante? No solo por haber fundado Candelaria, él es el fundador de la Anunciación de Itapúa, él es el fundador de Concepción, de Yapeyú, de San Nicolás, y uno de los provinciales le pide funde un pueblo un poco más allá, en el interior del Tapey. Y así es como Roque González levanta una enorme cruz y, como dice el padre del techo, ese día consagró el pueblo a la purificación en nombre de Nuestra Señora de la Candelaria de la Purificación. Esa Señora de la Candelaria tiene que ver con la imagen de la Virgen de las Candelas. Esta sería la primera fundación de Candelaria, en la zona del Cazapá, grande, podríamos decir, pero en la zona del Tapey. Candelaria tiene dos fundaciones. El 2 de febrero de 1627 se funda por primera vez. Luego a Roque González lo mandan, o mejor dicho, él decide trasladarse a la zona de Concepción, y resulta que en el interín, indígenas enemigos de la zona del Tapey se levantan y destruyen la primera Candelaria. Y acá hay un detalle importante, la tenacidad del fundador. Roque González decide fundarla por segunda vez, pero trayéndola hacia la zona del Uruguay. ¿Sí? En esa zona del Uruguay dice, les quiero leer solamente un textito, a casi 300 kilómetros del anterior y a principios de 1628, con solo 500 familias, en el paraje conocido como Cazapá. Por eso a la gente de Candelaria le llamaban los de Cazapá. ¿Sí? Allí refunda Candelaria siempre un 2 de febrero, el Día de la Virgen de las Candelas, de 1628. Esta es la Candelaria definitiva, podríamos decir, ¿sí? La segunda, la que a su vez va a tener varios traslados. Candelaria se va a trasladar a partir de los ataques bandeirantes de 1636 al otro lado del río Paraná, ya en Paraguay. Esto es lo que nos hermana con Paraguay también. Candelaria es como un enlace, fundada en la zona brasilera, trasladada después a la paraguaya, ahí cerca de Itapúa está más de 10 años, es conocida con el nombre de la Purificación nada más, ¿sí? Luego vuelve a trasladar más abajo del Garupá, hasta su emplazamiento definitivo aquí en 1665. Fíjense todo el trayecto que ha hecho Candelaria de Argentina a Paraguay para quedarse en la Argentina. ¿Sí? La Virgen de las Candelas es la protectora de Candelaria, pero a su vez la Virgen a la que los indios consideran la milagrosa, porque estando en Brasil se incendió el pueblo y solo se salvó la iglesia. Los indios dicen que el cura de ese momento puso adelante de las llamas la imagen de la Virgen de Candelaria y el templo se salvó. Ese milagro, esa idea de milagro permanece en todos los relatos posteriores que tienen que ver con Candelaria, donde las fiestas solemnes a la Virgen duraban 2 días. Esto sería el establecimiento definitivo de los pueblos. Bueno, si fuera lo veríamos mucho mejor, pero fíjense que Candelaria queda emplazada de este lado del río Paraná, en ese conjunto de 30 pueblos, ¿no? Que es lo que estamos viendo aquí.
del emplazamiento urbano de Candelaria. Gracias a Dios tenemos planos de Candelaria. El plano que está a la izquierda de la vista de ustedes es un plano grabado del padre Peramás, publicado después de la expulsión de los jesuitas. Pero aparentemente, esto hace, gracias. Aparentemente Peramás utilizó un plano anterior, pero este plano, que hoy se encuentra en la Biblioteca Hispánica AECIP de España, fue publicado hace pocos años. Tiene una historia larga, no sabemos cómo llegó a la biblioteca, y la biblioteca lo publicó en el 2016. Pero, básicamente, los dos planos son similares, con pequeñas diferencias nada más. Lo que se cree es que Peramás haya utilizado como base el plano que se conoció, digamos, posteriormente, o hace muy poco tiempo. En el trazado urbano, voy a volver un poquitito para atrás. Aparentemente, Candelaria es igual a otro pueblo igual a otro. Tiene sus peculiaridades. En primer lugar, la orientación de la plaza y de las viviendas, que está hacia el sur. Y en segundo lugar, porque estos patios que vemos acá, conflicto con los micrófonos, estos patios que vemos acá, en la parte posterior, tienen una construcción doble, ¿sí? Que es justamente lo que hoy se conserva en Candelaria. Hablamos de un primer y un segundo piso. Es el único caso, y después explicaremos por qué acá en Candelaria hubo una construcción de 2 pisos. ¿Sí? La iglesia, típica iglesia de las misiones jesuíticas, ¿no? Con 3 naves, lo que evidencia que no era una población muy grande. Las iglesias con 5 naves, sí, son las que tenían que albergar hasta 5.000 habitantes. Candelaria jamás tuvo esa población. Candelaria no pasó, pasaron pequeños periodos de 3.000 habitantes, siempre osciló entre 2.400, 2.800 habitantes, o sea que es una reducción pequeña, pero con una función enorme. Estas proyecciones son sacadas del mapa de la Biblioteca de CIR con la intención justamente de destacar cada una de las partes constructivas del pueblo, ¿no? La plaza, que en el centro tenía la imagen de Nuestra Señora de la Candelaria. Bien en el centro estaba esa imagen que se ve con mucha claridad en el plano. Otras producciones presentaban al patrono en el acceso a la plaza. Las cruces y las capillas. Candelaria llegó a tener 8 capillas dispersas en el pueblo, en los alrededores, en el Cotiguazú probablemente y en el cementerio. ¿Sí? Muchísimas capillas. Estas fotos yo las tomé cuando estaba haciendo el trabajo porque interesa particularmente los agujeritos que vemos ahí. ¿Qué son esos agujeros? Son las vigas que permitían el techo de la parte de abajo o piso de la parte de arriba. Si se llegara a hacer una excavación arqueológica mucho más profunda, encontraríamos en ese sector donde estaba la administración del pueblo y de los 30 pueblos, porque acá se administraba todo, encontraríamos los pisos probablemente originales y tendríamos una idea de la altura real que tenían esos edificios. En realidad se habla de 3 plantas. Gustavo Maggi decía, en la década del 80, yo recuerdo bien cuando veníamos con la Candelaria, que decía las habitaciones de los 3 pisos.
Detrás, en ese espacio verde, que es lo que continúa la huerta, ¿no? Una huerta que se prolonga en su ladera hacia el río y que todavía conserva el muro perimetral. Un detalle importante. Yo escucho decir Candelaria, capital de los 30 pueblos. En ningún documento aparece Candelaria, capital de los 30 pueblos. Candelaria era la sede de las autoridades eclesiásticas. La capital de la provincia jesuítica estaba en Córdoba, donde vivía el provincial, desde donde gobernaba toda la provincia. Y acá en los 30 pueblos guaraníes, que no es lo mismo que las traducciones de Bolivia o las traducciones de Venezuela, que reúnen a otros pueblos. Acá tenemos pueblos guaraníes solamente, ¿sí? Estaba el superior, que dependía del provincial, que a su vez dependía del general que estaba en Roma. Ese superior residió acá en Candelaria, o mejor dicho, en Candelaria, desde 1631, cuando Candelaria estaba todavía en Brasil. Ese superior después vivió en Paraguay cuando Candelaria estuvo en Paraguay. Y ese superior se instaló en esta Candelaria cuando estuvo en el lugar definitivo. ¿Sí? Acá tenemos los cuadritos. Yo pude recuperar la lista completa de todos los superiores que se desempeñaron desde 1631 hasta 1768. Sumaron alrededor de unos 44, el último fue Lorenzo Balda, que es el expulsado, porque acá lo encontraron en Candelaria. Cuando llegó la expulsión también estaba el provincial Manuel Vergara, que mejor dicho estaba en Yapeyú, y lo trasladaron a Buenos Aires, y Balda estaba acá con el cura de Candelaria y el ayudante de él. Un detalle importante, estamos hablando de Candelaria, sede de las autoridades eclesiásticas. Candelaria como pueblo tiene un gobierno como cualquier otro, es un cabildo integrado por caciques. O sea que aquí estamos hablando de una Candelaria pueblo como cualquier otro, con un cabildo que era su gobierno civil y un cura, que era el cura del pueblo. Pero a la vez, en Candelaria, vivía el superior. Por eso, las construcciones de 2 pisos. Porque hay mucha autoridad acá. Y esas autoridades recibían visitas periódicamente y había que tener espacio. La parte de abajo, que estaba determinada a la biblioteca, que era de todas las misiones, donde estaba la cocina, el refectorio, el anterrefectorio, los lugares donde descansaban los curas, etcétera, etcétera. En la parte de arriba había 22 habitaciones, lo cual indica que se requería de mucha capacidad de edilicia para dar cabida a mucha gente cuando se hacían las procesiones, las fiestas, las visitas que tenía que hacer el provincial, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué producían? Torbellinos. Torbellino quiere decir cuando los curas iban de un lado para otro, pero trasladados, ¿entienden? Entonces los indios los encontraban en los cruces de camino y decían, se produjo un torbellino, porque venía el provincial, cura que no funcionaba, cura que se lo mandaba para otro lado. Yo les decía hoy que por la magnitud constructiva de Candelaria, su emplazamiento urbano, no tiene capacidad para tanta gente, porque los pueblos crecían en la medida en que la población aumentaba. Entonces, yo hice los análisis, digamos, de la evolución de la población de Candelaria. En la época que estuvo en Brasil, osciló entre 1.400 a 2.800 habitantes, sufrió muchas pestes, muchas enfermedades, eso diezmaba la población. Lo mismo le pasó cuando estuvo en Paraguay, la población no pasaba de 2.000 y algo. En la época de mayor crisis, que fue
era de 1730 en todos los pueblos, llegó a tener en algún momento menos de 1000 habitantes. Se recupera después, viene la guerra guaranítica de vuelta, otro flagelo. Y cuando estaba en la recuperación final, allí en el siglo XVIII, ¿sí? 1764 más o menos, es donde Candelaria llega a tener una población de 2.800 y algo de habitantes, que es lo que más o menos se mantiene hasta la expulsión de los jesuitas y luego viene la precipitación del mundo, ¿no? Toda la documentación de la época cuenta que los habitantes de Candelaria vivían una religiosidad muy intensa. Y como yo dije hoy, se cree que esto se debía a la devoción que le tenían a la Virgen de la Candelaria, a la Morenita. La Virgen de la Candelaria original es morenita. Esta es una imagen neoclásica de cómo se venera la Virgen de la Candelaria en Tenerife, en las Canarias, de donde proviene la devoción a la Virgen. ¿Y saben por qué? Porque la fiesta de la Candelaria en realidad es una fiesta del Señor y de María. Cuando Jesús nace a los 40 días se lo lleva a presentar al templo, mientras María hace podríamos decir, su tarea de purificación. Por eso es una fiesta del niño y de la Virgen. Y la candela, que es la que lleva la Virgen en la mano, ¿sí? La luz, digamos, ¿no? Con la cual la Virgen se presenta al templo. Hay muchas candelarias. Sabemos que Luis de la Croix fue el autor de la imagen que estaba acá en el pueblo de Candelaria. Probablemente la Virgen sea la que está hoy en Loreto. Yo creo firmemente de que ahora les voy a mostrar esa Virgen que está en Loreto, al resguardo de una familia, es la original de Candelaria. Y además tiene unas particularidades increíbles. Pero hay muchas Candelarias, por ejemplo, la de Capiatán, Paraguay, o la de Santa María de Fe, también en Paraguay, hecha nada menos que por Brazanelli. Fíjense los detalles de la Virgen, porque ustedes van a decir, pero está distinta esta de esta. No, esta está arropada, aquella no. Esta es original. Y debajo del manto, debajo de ese ropaje, ¿sí?, están las imágenes originales. Lo que pasa es que hoy la visten, y ojo con vestirla, es toda una ceremonia para sacarle el manto, volver a colocarlo, porque es una falta de respeto a la Virgen. Esta es la Virgen que está en Loreto. Es la misma imagen, solo que esta está vestida y aquella está desvestida, pero está pintada. Y esos son los colores originales, un amarillo y un verde espectacular. Esta foto me la facilitó el doctor Poenis, que trabajó mucho en Loreto y Corrientes. Y en Candelaria hay muchas Candelarias, ¿sí? La Virgen, que yo recuerde que me pasó gentilmente Dolores Romero, que es la que está destinada. La Virgen que levantó Jerónimo Rodríguez, ese gran artista misionero. Pero también las vírgenes que pululan por Candelaria a través de los murales. El muralismo es otra cuestión de Candelaria importante en este tiempo, sí, que veo que está siendo explotado justamente. Pero vamos a pasar a otro punto importante. Yo dije que Candelaria es centro de las autoridades eclesiásticas, ¿verdad? Pero Candelaria también es el centro de distribución y administración de los 30 pueblos. Para explicar eso, es necesario aclarar que eso que se dice que los pueblos eran autosuficientes, que producían todo lo que necesitaban para poder vivir, es mentira. Es una falacia. Los pueblos necesitaban 10.000 cosas que no producían, porque no tenían la materia prima. Entonces pedían que se los trajeran.
Por eso estaban las procuradurías en Santa Fe y en Buenos Aires. Entonces cada pueblo mandaba su listado de necesidades. Y cuando los productos llegaban en barco desde Europa, los productos volvían o venían a Misiones y el superior, previo envío de comunicación al provincial, repartía a cada pueblo lo que había pedido. Ahí está. Fíjense uno de los documentos lo que dice: desde la Candelaria reparte el superior a todos los pueblos el vestuario y todo lo demás que necesita cada sujeto. Esto se refiere a los curas, porque en Candelaria estaba la romería. Acá se confeccionaba lo que los curas necesitaban y se mandaba a cada pueblo. Para las cosas que no puede enviar a los pueblos por la larga distancia, como es pescado, huevos, etc., les envían un reemplazo cada año abalorios, cuchillos, tijeras, agujas, cuentas de vidrio, para que con esas cosillas compren en su pueblo lo que necesitan. Acá se hacía todo tipo de cambalache. Se negociaba, se prestaba, se compraba, se pagaba con lo que se tenía, no con dinero, sino con otro objeto o con trabajo. ¿Qué era avalorio? Avalorios son todo tipo de adorno, Julio, ¿sí? O sea, ponele pulseritas, collarcitos, adornitos, peines, peinetas. El Museo Gambas tiene un peine espectacular de plata que le faltan algunos dientes, pero usaban mucho esas cosas. ¿Sí? Bien. Okay. Segunda cuestión importante: Candelaria es centro de distribución y administración de los 30 pueblos. Eso justifica o explica el porqué de las dimensiones de la parte administrativa que está detrás de los dos patios constructivos que ya tenemos. Otra cuestión importante: en Candelaria estuvo por muchos años San Cosme y Damián. En el traslado que tiene San Cosme y Damián hacia Paraguay, mucho tiempo la acogió Candelaria y compartían las instituciones. Solo que San Cosme tenía sus habitaciones, sus casas, más hacia allá de Candelaria. Lo que hoy estaría la famosa escuelita de los Navajas, ¿vieron? El castillito, como se decía en la época que yo vivía acá en Candelaria, donde está toda la explotación, digamos, que era de los Navajas. Allí estuvo el Observatorio Astronómico, donde el padre Buenaventura Suárez, famoso en el mundo entero, instaló su primer observatorio astronómico. Yo siempre digo que el observatorio que está allá en el Parque del Conocimiento tiene que tener el nombre de Buenaventura Suárez. Una vez me escribí una fundamentación y todo, pero bueno, son ideas, ¿no? Cuando se produce la expulsión de los jesuitas, que no voy a analizar acá, ¿por qué? Porque quiero ir yendo a la parte final de Candelaria. Se encontraba aquí, como les dije, el superior Balda, el cura del pueblo que se llamaba Antonio Calderón, son nombres que por ahí sería bueno volver a recuperar en la historia candelariense, ¿no? El compañero Agustín Miller y otros 3 sacerdotes, entre los cuales se encontraba un gran pintor que fue Antonio Primado. Balda murió en el viaje. A los curas que murieron, que fueron varios, que morían en el viaje, los arrojaban al mar, ¿no? Y el provincial Vergara murió cuando desembarcaban en Cádiz. La etapa siguiente, que es la etapa post-jesuítica, después de 1768, presenta en forma común en los 30 pueblos algunas características. En primer lugar, el gobernador de Buenos Aires implementa en los 30 pueblos un nuevo régimen político y administrativo, sobre todo el administrativo, que fue atroz para los pueblos, porque ahora, al lado del cura, que ya no es un jesuita, ponen a un administrador civil, que no tiene la más mínima idea
de cómo funcionaban los pueblos, y además viene con toda su cohorte, su familia, los militares que lo acompañan. A toda esa gente hay que darle de comer y hay que pagarle. Esto es lo que se llama la segunda inmigración española. ¿Sí? ¿A costa de quiénes? De los indios de los pueblos. Se puso especial atención en el trabajo indígena, la explotación del indio. Más trabajo, hay que producir más porque hay que vender más, porque hay que recaudar más para poder pagar toda la administración. Y entonces, ¿qué ocurre? El indio se cansa. El indio no está acostumbrado a vivir en ese sistema y entonces huye. Como mano de obra calificada a los centros hispanos, a las estancias que están surgiendo en el siglo XVIII, a los establecimientos industriales. Alguno incluso llega a ser maestro de música en Buenos Aires. Si cada uno tiene su oficio, además de ser chacarero, es mano de obra calificada. Como si la desgracia no fuera poca, apareció la epidemia de viruela por primera vez. 1, 2, 3. Las huidas, las epidemias, diezman a la población. Y esa disminución no se detiene. Por eso cuando llegamos a 1810, de 100.000 habitantes que teníamos en los 30 pueblos, ya tenemos solamente 30.000, que es la población que encuentra Belgrano, o la que encuentra Andresito, o la que encuentra Artigas en esta etapa revolucionaria. Mucha muerte en este periodo. La desnutrición infantil, ¿sí? Hay muchos nacimientos, pero hay muchas muertes. Y luego se suman las guerras del litoral. Para nosotros Andresito es el gran héroe misionero. Artigas es el genio político del Río de la Plata. Pero las luchas en el litoral, dirigidas por ellos, llevó a mucha muerte también. Para 1801, el administrador Soria escribió sobre Candelaria que en los días lluviosos no hay vivienda alguna, incluyendo la que habito, en donde con seguridad de no ser inundado se pueda descansar. Por consiguiente, las paredes que son de ladrillo crudo, en la mayor parte se están desmoronando. Ya no quedaba nada de la Candelaria gloriosa de la época cristiana. ¿Sí? No habían pasado 40 años y eso no es nada.